Todos, bienvenidos a Cosas del Básquet y bienvenidos a un nuevo vídeo, en el que tenemos que hablar sobre la victoria de Golden State Warriors ante Boston Celtics, victoria de los de San Francisco y victoria con la que ponen el 1-1 a las series, empatadas las finales. Ahora toca otros dos partidos, pero no en San Francisco, sino en Massachusetts, en Boston, en el TD Garden. Veremos a ver qué hace el equipo de Ime Udoka y compañía, pero al final hemos tenido un partido parecido, similar, por ejemplo, al que vimos en el Game 1, pero con matices importantes y que han terminado decantando la balanza a favor de Warriors. Por ejemplo, un partido igualado al descanso, pero en el tercer cuarto, en vez de, pues bueno, que los Warriors se relajaran o como queráis llamarlo y Boston terminara remontando, para sorpresa de todo el mundo, los Warriors se han hecho cada vez más fuertes, han ido a más, en el tercer cuarto han reventado completamente el partido y lejos de relajarse, dejarse llevar por esa racha de anotación, etcétera, etcétera, han logrado sentenciar el partido definitivamente para no tener ningún tipo de tensión. Hay que hablar de Jason Tatum, de Jordan Poole, que era uno de los grandes señalados en el Game 1, esta vez es uno de los señalados, pero no de forma negativa, sino de forma positiva. Hay que hablar de Stephen Curry y de otras muchas cosas, pero sobre todo lo importante es esto, victoria de Golden State Warriors, 1-1 en las finales, y ahora nos vamos al TD Garden con, veremos a ver si un 2-1 a favor de Boston o un 1-2 a favor de Warriors. Aquí tenéis highlights del partido y lo primero, ya os digo, que podemos sacar de este encuentro es que los Golden State Warriors han aprendido del colapso que sufrieron en el Game 1 ante Boston Celtics. Stephen Curry anotó 14 de sus 29 puntos en el tercer cuarto del segundo partido y los Warriors terminaron venciendo por 107-88, no llegaron ni a 90 puntos los Celtics, a Boston, empatando la serie 1-1. Y bueno, pues veremos a ver qué pasa en el TD Garden, como he dicho antes. Con la victoria, con este triunfo, los Warriors continúan con su racha de nunca quedarse con un 2-0 en contra en una serie de playoffs con Steve Kerr. Nunca jamás, con Steve Kerr en el banquillo, los Warriors han ido 2-0 abajo. Nunca. Y bueno, pues al final los 88 puntos de Boston Celtics, como digo, que no han llegado no solo a 100, es que no han llegado ni a 90 puntos, es el mínimo de la postemporada 2022. Nunca en playoffs, en estos playoffs de este año, Boston se había quedado con tan pocos puntos. Hay que destacar que Golden State, pues bueno, explotó, reventó el partido en el tercer cuarto, sobre todo es la diferencia más grande, sobre todo por un parcial importante, un parcial de 35-14 a favor de Golden State y en contra de Boston. Encima anotaron 7 triples y el broche final fue en la canasta de Jordan Poole desde la mitad de campo, tremendo bombazo espectacular, con el que, pues bueno, como digo, finalmente mandaba el partido al descanso de ese cuarto por un 87-64 en el resultado. Los Warriors lideraban por 15 puntos al final del tercer cuarto del Game 1, lo desperdiciaron y Boston terminó remontando, pero la diferencia ha sido que aquí con 10-45 minutos restantes en el Game 2, Golden State había aumentado su ventaja a 29 y estaba en una racha de 25-2 a favor en ese momento. Esto os lo digo por recordar la racha de Boston Celtics para la remontada definitiva y la victoria que se terminó llevando el equipo de Ime Udoka. Pensé que todos estaban más comprometidos, decía Steve Kerr en el postpartido. Era bastante obvio, solo que nuestro nivel de fuerza y físico aumentó bastante y tenía que ser así. En cuanto a Stephen Curry, que ya sabéis que es uno de los grandes favoritos para llevarse el MVP de las finales, de hecho es el más señalado porque ahora, pues bueno, no está Kevin Durant y se le señala como estas deben de ser sus finales y debe de ser la final donde gane el MVP, pues bueno, entre los dos partidos, entre el Game 1 y el Game 2, ya suma 63 puntos entre los dos. Lanzó un 9 de 21 con 5 triples en el segundo encuentro, aportó 6 rebotes, 4 asistencias, 3 robos, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Curry además anotó 3 triples y 4 tiros en total en el tercer cuarto, que fue fundamental, repito, para el partido. Steve fue impresionante en ese cuarto, no solo por los tiros, sino también por el esfuerzo defensivo, decía Kerr. Aparte de Stephen Curry, los Warriors ya sabéis que hay que destacar a más hombres.
Esto aquí os lo paro, pero sobre todo hay que hablar de Andrew Wiggins, 11 puntos, Draymond Green aportó 9 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias para los Warriors y Jordan Poole, 17 puntos desde el banquillo, y sobre todo esa canasta que es uno de los highlights, va a ser una de las jugadas de las finales y uno de los highlights, por no decir el highlight más importante de este segundo encuentro. Todo comienza con Steve, decía Draymond Green en el postpartido, cuando Kevin Durant estaba aquí, nuestra ofensiva aún comenzaba con Steve. Esto es lo que dice Draymond, recordar porque al final cuando estaba Kevin Durant, y de hecho se llevó los 2 anillos que ha ganado Kevin Durant con Golden State Warriors, Kevin Durant se ha llevado el MVP de las finales, los 2. Sí que es cierto que se hablaba y se habló en su momento, y es algo que se ha tratado todavía, de que el ataque giraba en torno a Kevin Durant y que Kevin Durant era la pieza más importante y que incluso en algunos momentos lograba eclipsar a Stephen Curry desde el punto de vista ofensivo. Aparte de todo esto, pues bueno, hay que destacar por ejemplo Klay Thompson, ¿no? Anotó 4 de 19 en tiros de campo, 11 puntos, acertó un 1 de 8 desde el rango de los 3 puntos y bueno, hay que destacar que Klay Thompson al final es un jugador que aporta, va a ser importante, sigue siendo importante y por ejemplo hoy si sacan partidos así, por ejemplo aparecen los Jordan Poole, etcétera, etcétera, si Klay Thompson hace un partido no malo sino discreto, no va a pasar nada del otro mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, Jason Tatum, hablando un poquito de Boston Celtics, pues bueno, ya sabéis que en el Game 1 no había aparecido, en este sí, 28 puntos, 8 de 19 en tiros de campo, 6 de 9 en triples, 2 puntos para Horford, 2 puntos para Robert Williams, 2 puntos para Marcus Smart, 17 para Jaylen Brown y luego desde el banquillo 12 puntos para Derrick White. Pero fijaros la diferencia del primer partido al segundo. Horford 2 puntos cuando había sido el más destacado, Tatum luce, pero si el equipo no acompaña tienes un problema. Encima Marcus Smart también 2 puntos, 1 de 6 en tiros de campo, 1 de 4 Horford, está bastante mal. Pero repito, 11 Wiggins, 12 Looney, 29 Stephen Curry, 11 Klay Thompson, 17 Jordan Poole. El único que no llegó a dobles dígitos en anotación del quinteto titular de Golden State Warriors fue Draymond Green, pero bueno, al final Draymond Green sobre todo está más para labores defensivas que ofensivas. Hicieron un buen trabajo al quedarse conmigo, dice Horford. Obviamente no conseguí un intento, ni siquiera una mirada, así que hicieron un buen trabajo asegurándose de que me llevaran. Solo tengo que encontrar otras formas de impactar en el juego y eso es algo que haré en el Game 3. Aquí veis los ajustes que ha hecho Steve Kerr. Recordar que Horford fue uno de los jugadores, por no decir el máximo responsable de la victoria de Boston, porque claro, si tú te centras en Jaylen Brown, en Jason Tatum, etcétera, etcétera, incluso en Marcus Smart, Horford estaba completamente liberado y esto al final era como un martillo pilón, no terminaba y no paraba de castigar Horford a Warriors. Aquí han hecho sus ajustes y no han dado esas oportunidades que en el Game 1 sí que ofrecieron a Horford de quedarte liberado porque defendemos a estos jugadores que nos preocupan más y tú tienes más espacios y más libertades a la hora de castigarnos. Eso en el partido hoy Horford no lo ha tenido. Entonces, además de esto, el problema de Boston Celtics también las pérdidas de balón. O sea, las pérdidas de balón han sido importantes porque han cometido 19 y estas 19 pérdidas de balón se han traducido en 33 puntos en contra. Entonces, al final esto es importante porque las finales también se van a decantar por la defensa. Boston tiene que perder muchos menos balones y sobre todo tiene que estar mejor en defensa que Golden State Warriors, que por eso es un equipo mejor defensivamente hablando que Golden State, pero al final no han conseguido materializar esto. Dicho esto, el partido se traduce en victoria de Golden State Warriors. Veremos a ver qué pasa en el Game 3 en el TD Garden. Recordar, ya se han jugado los 2 primeros partidos en San Francisco, ahora se juegan otros 2 partidos en Boston. Cuidado ahora en casa de los Celtics. Ahí suelen ser un poquito más fuertes, la verdad. Pero bueno, veremos a ver qué termina sucediendo. Los ajustes que hará Ime Udoka. De hecho, os pido que en la caja de comentarios me pongáis qué ajustes debería de hacer Boston para, pues bueno, evitar cometer los mismos errores que han cometido en el segundo partido. También comentarme qué os han parecido los ajustes de Steve Kerr y compañía, las actuaciones individuales, Tatum, Curry, Jordan Poole, etcétera, etcétera. Y además, comentarme si con este partido empezáis a dudar de los que pensabais, por ejemplo, que iba a ganar las finales Boston. ¿Seguís pensando lo mismo? ¿Habéis cambiado? Tal vez no, tal vez sí. Bueno, todito por aquí. Like, subscribe y si queréis
queréis que haga un vídeo sobre la polémica que ha habido entre Draymond Green y Jaylen Brown, que hubo ahí una especie de pique face to face, simplemente tenemos que llegar a 400 likes y hago el vídeo esta tarde. Jaylen Brown, Draymond Green y primera polémica de las finales. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos, my boys. Chao.